caminando con el Señor, encontraremos buen camino. Nuestras almas se salvarán. Nuestro Señor, con el Señor caminando, alcanzaremos salvación. Con el Señor caminando, Ha sido el día 1 de agosto de 1984. Esa noche vinieron la Marina. Ellos eran militares, pues, con sus armas. Yo estaba preparado en mi casa para ir al templo. Y ahí dirigía Constantino, mi esposo. De un momento a otro los acorralado la Marina y entraron, pues. Estaban con sus bebés, muchos de ahí, pero igual les había prohibido salir. Comenzaron a sacar a los 5 jóvenes, estaba y uno adulto ya mayor de edad, al hermano Paulino, a Constantino Yáñez, José Yáñez, Melquiades Quispe Rojas, Wenceslao Florentino Huamangyali y de la Cruz Quispe, mi sobrino de 16 años. Y a ellos lo sacaron a la fuerza, dice. Y mi mamá cuenta, porque mi mamá estuvo ahí presente, con su bebita también estuvo en la espalda. Lo estamos llevando, señores, no se preocupen, vamos a llevar a la base, ahí vamos a soltarle, vamos a indicarle nada más, y no lo hicieron más, lo mataron. Yo escuché, porque estoy a pocos metros de la iglesia, yo decía, pues, ¿qué está pasando? Porque nunca ha pasado estas cosas. ¿Qué podría estar sucediendo? Y justo mi papá también bajaba, se paró y dijo, no vayas todavía, porque hay balacera aquí abajo. ¿Pero dónde? ¿En la iglesia? Habrá sido ya 1 hora, ya se habían ido ya los efectivos seguramente haciendo esas cosas, matando a los 6. Y llegaron a mi casa mi mamá y todas mis hermanitas, su mamá de Constantino y José vino llorando. Cuando llegamos en la mañanita nadie había tocado el cuerpo. Toditos estaba destrozado, o sea, se habían asegurado de matarlos recontra. Y su DNI todo está manchado de él. Ni siquiera le han preguntado nada porque tenía membresía, tenían de cristiano. Solo lo terminaron con su vida, eran jóvenes, llenos de vida, estudiantes. Y para nosotros era totalmente cosa inesperada. A veces no nos explicamos qué tipo de cosas, por qué los marinos están aquí. ¿No? ¿Por qué hacen eso si ellos son los que nos van a respaldar? Y lo habían hecho. Prohibieron que periodistas vayan a tomar fotos, ni a nosotros no nos quisieron que tomáramos fotos porque lo habían mandado la Guardia Republicana que cuide a los cadáveres. Nadie toque, diciendo. Cuando yo preguntaba al abogado por todo esto, nos decía, habían guardado la escuelita, una escuelita estaba al frente. A los niñitos les hacía marchar con pistolitas de palo. Y eso habían guardado en el segundo piso. Y eso, con eso se querían decir que no eran de esos hombres de Sendero Luminoso, no sé qué tontería, ni siquiera sabemos qué era eso. Mi mamá con su hijita y dijeron, hermanas, vamos a la radio, tenemos una radio evangélica de nuestro pueblo, Radio Amauta. Llegaron ahí, estuvo el hermano Vicente, el hermano Saturnino, Gavilán y otros hermanos. Hermano, ayúdanos si es posible a denunciar. Yo tenía que comunicar a los miembros del consistorio. Definimos que las cosas debemos denunciar. No sabíamos en ese momento si nos iban a atacar, perseguir, no sabíamos. Oramos al Señor pidiendo dirección y que tengamos confianza en Él. Una de las cosas era la denuncia para recojo de cadáveres. Sin eso no se podía tocar. A mí me nombraron para ir al juez, redactar la carta para el concilio, otras tareas más que hemos hecho. Como evangélico tenía que presentarme. Dije pues que ha habido masacre en Cali y hay 6 cadáveres en la puerta de la iglesia evangélica. El juez me dijo era necesario poner denuncia porque si no ponen
Inclusive la Iglesia Católica van a atacar. Cuando levantaron el acta de levantamiento de cadáveres, yo entré donde estaban los cadáveres. Había sangre, sí, en el piso. Creo que algunas cabezas estaban con heridas. Uno de ellos a la entrada estaba con tobillo roto. Dije, pues, este es un desastre. Es una actuación brutal. Esperé allí hasta que entren los familiares. Al ver nuevamente empezaron a orar y quejarse de que por qué ha pasado esto. Si estábamos en culto de oración, ¿por qué ha permitido Dios así? Pero dije que hay que tranquilizarse y aceptar las cosas que tal como es. Pero hay que hacernos valer, hacernos respetar con el ejército. Eso era, que respete a la iglesia, que respete a los evangélicos. Ese era el objetivo. Nosotros somos creyentes y esto era algo injusto. No tenía que haber sucedido. Es algo inexplicable que unos hermanos inocentes de que no sabían de qué están haciendo este daño, que hayan sido acallados, ni siquiera le han dado oportunidad de hablar con sus padres, simplemente lo desaparecen, o sea, lo matan. Cuando ocurrieron estos sucesos de Calqui, la Iglesia Evangélica reaccionó y a través del Concilio Nacional Evangélico del Perú, CONEP, se decidió crear la Comisión Paz y Esperanza para brindar ayuda de emergencia a las víctimas de la violencia evangélicas en Ayacucho. Viajé a Huanta, en donde visité la iglesia de Calqui y me encontré con los padres, los hermanos de los hermanos asesinados. Y también allí pude entrevistar al pastor Vicente Saico y al pastor Saturnino Gavilán, quienes me informaron sobre los sucesos de Calqui, la masacre de Calqui. Recién estos sucesos, estos acontecimientos trágicos y muy tristes, determinó que la comunidad evangélica peruana comenzara a reaccionar, comenzara a actuar, abriera sus ojos a la situación grave de violencia que estaba ocurriendo en el país y empezara también a asumir una voz profética en defensa de la vida, en defensa de la paz, en defensa de los derechos humanos. Nos llegamos a enterar por las noticias que había traído nuestro hermano Esteban Cuya. Él había traído las cartas. Entonces lo primero que hicimos fue sacamos un pronunciamiento que salió en la televisión nacional en ese momento. Pensamos primero que teníamos que ir a Ayacucho. Y para esa primera visita, los pastores que eran de la dirigencia de CONEP en ese momento, vinimos, estuviéramos acá en casa a tener un momento de oración, porque no sabíamos lo que podía pasar. Pensamos reunirnos con 30 personas y resultaron 300 o más. Y gente que venía, que nos contaba sus historias. Cuando hemos regresado, ¿qué vamos a hacer? Y ahí pedimos que el concilio formara la Comisión Paz y Esperanza. Era un momento muy tenso porque la gente desaparecía. En ese peligro estuvo don Vicente Saico. Fue providencial. El Señor ha tenido algo que directamente, porque si él se va o lo metían a cabitos, no salía, ¿qué hubiéramos sabido de todo? Porque había pánico, ¿no? Nadie quería meterse. Todos volteaban la mirada a otro lado. Fue valiente, pero reconocido. Eso fue lo que más me impresionó, como un hombre de Dios. Porque el director de Caretas, nos entrevistamos, y lo primero que me pregunta es, ¿usted conoce a Vicente Saico? Ese hombre es muy especial, debe conocer a Dios. O sea, no tenía nada de rencor. Cuando una vez que he llegado allá me dice, ¿sabe, pastor?
uno ya no le llega a tener miedo a la muerte, porque decía, en cualquier momento me pueden venir y matar. Con la Comisión Paz y Esperanza vimos cómo aparecieron liderazgos que estaban, vamos a decir, no escondidos, por decirlo alguna vez. Ellos nos han ayudado a denunciar este caso, todos los hermanos, porque nosotros no hubiéramos podido, porque no teníamos voz ni voto. Era un gozo recibir la visita de los hermanos del CONEP, especialmente Esteban Cuya ha llegado con ese ánimo, con ese entusiasmo de averiguar, de dialogar con cada uno de ellos. En ese momento nos hemos sentido todos que estábamos protegidos o amparados con Concilio Nacional. Denunciar era una cosa importante para nosotros, porque en primer lugar que estábamos respaldados con el CONEP, en segundo lugar estábamos respaldados por el periodismo y también la iglesia en general, y eso creo que fue para seguir adelante con pasos de triunfo, ¿no? La investigación ha tomado varios años contra otras personas involucradas en este crimen. La primera sentencia fue el año 2014 y fue contra el guía de la patrulla de la Infantería de Marina que mató a los 6 hermanos. El año 2021, previamente se había logrado capturar al jefe de la patrulla de Infantería de Marina que llegó al templo de Calqui, y se logró la condena, pero esto también fue un proceso largo. El año pasado se obtuvo una tercera sentencia en la que se juzgó a militares que formaban parte del Estado Mayor en Huanta y Ayacucho, y se condenó y se terminó también con una sentencia condenatoria. Calqui es uno de los pocos casos en los que se ha obtenido en juicio 3 sentencias condenatorias, excepto a Álvaro Artaza Adriansen, cuya muerte se simuló. Celis Checa, que es el jefe de la patrulla militar, en ese entonces era un teniente, luego capitán. Él, por ejemplo, está condenado. En este momento se le condenó a 10 años de prisión, está preso. Sin embargo, hay una situación particular que se presenta a propósito de la ley de amnistía dada por el Congreso, que él sería una de las personas que podría ser favorecida con esa ley y podría obtener su libertad. El Estado peruano prácticamente no ha hecho nada para reparar el daño causado. Son jueces muy valientes, tengo que decir, muy honestos, muy coherentes con el Estado de Derecho, quienes están haciendo todo lo posible para que 40 años después las familias de las víctimas de Calqui obtengan la verdad, obtengan la justicia. Hay una parte también que generalmente se desatiende por parte del Estado, que es la obligación que tiene de reparar económicamente y en otros servicios a las víctimas. Pese a que la sentencia condenatoria en el primer caso ya señalaba que el Estado tenía que pagar una indemnización a cada una de las 6 familias, hasta ahora, más de 10 años después, se sigue negando a cumplir esa sentencia del Poder Judicial. La iglesia en la mayoría han tenido temor de la presencia de los militares. Quizás con Sendero también, pero no he sentido eso, porque ellos son los que han actuado brutalmente. Y claro, el Sendero también, pero han hablado más de policías que Sendero. No había duda de que los evangélicos no eran senderistas, no eran militares, ni paramilitares. Los sucesos de Calqui marcaron un hito muy importante para que la Iglesia evangélica reaccionara al drama que se vivía en el Perú.
Y yo creo que esa sensación de solidaridad, ese compromiso de atender a las víctimas de la violencia por parte de la comunidad evangélica peruana se mantuvo durante varios años. Lo que siempre destacamos es, en primer lugar, la persistencia de las familias de las víctimas, ¿no? El hecho de que no por venganza, no porque quieran desquitarse, sino porque sí necesitan cerrar estos capítulos tan nefastos, tan dolorosos en sus vidas, y reclaman aquello que merecen, que es justicia. Para Paz y Esperanza ha sido muy importante porque en tanto es el hecho que marca también nuestra historia, el inicio, en este caso, de la Comisión Paz y Esperanza en el CONEP. Esto nos ha permitido cerrar un episodio, participar en ese momento. Lo que sentimos es, por un lado, la satisfacción de haber acompañado, lo seguimos haciendo, a los familiares de nuestros hermanos ahí. Eso nos señala cuál debe ser el camino a seguir cuando se trata de situaciones que afectan la dignidad de las personas. Y yo confío que con la gracia de Dios podamos seguir avanzando en la atención a las víctimas de la violencia de Calqui y de los otros cientos de casos, que podamos realmente tomar conciencia de la magnitud tan grande como la violencia afectó a la comunidad evangélica y que todavía tenemos una deuda pendiente con los familiares de las víctimas de estos hechos. Nosotros como cristianos también tenemos voz. No podemos permitir que hagan ese abuso, ni aquí, ni allá, ni en ninguna parte del mundo, que cristianos por solo creer en Jesucristo o por tu fe puede ser callado. La Iglesia en estos casos y otros casos de gravedad debe denunciar y hacer respetar lo que somos evangélicos. Somos cristianos y tal como somos debemos defender, debemos denunciar las cosas, venga de donde venga. Es importante que los cristianos no nos callemos todas estas cosas. Que es necesario guardar la historia de la Iglesia y que la Iglesia ha tenido momentos importantes y uno ha sido este momento. Yo creo que la comunidad evangélica debe reflexionar actualmente y debe conceder mayor apoyo a las víctimas de la violencia en el Perú. Creo que la voz profética debe recuperarse, debe mantenerse y debe de ser actual este compromiso, porque aún hoy en día se siguen cometiendo graves abusos, graves violaciones a los derechos humanos. Ya pasó 41 años con todo esto lo que ha pasado y de parte de la justicia todavía no llega a nosotros ni la reparación, lo que hemos soñado. Ya la justicia se ha hecho, se ha sido sentenciado hace ya 14 años, pero para nosotros no ha llegado todavía. Ya murieron ya la mayoría de esta familia, los que esperaron justicia, ya se fueron ya. Los únicos que estamos quedando somos nosotros. Es todo para mí, digo yo siempre preguntando, o es que ya lo vamos a dejar, o es que ya nos callaremos, ¿no? No, va a seguir adelante, porque otros cristianos, otros hermanos pueden sufrir la misma, y no debes pasar eso en todo lugar. Tiene que ser respetado esa fe de nuestro Señor, o alguien que esté equivocado, pero no deben hacerle daño a nadie, así nada más no. Antes de terminar, quisiéramos cantar un corito que esa noche que hacían cantar el ejército, los soldados, mientras tanto que ellos estaban asesinando ahí afuera. Jesús Juan por spam Caminando con el Señor encontraremos buen camino. Ah
nuestras almas se salvarán. Jesús Nuestro Señor, con el Señor, con el Señor